Era un día de trabajo normal, como cualquier otro. Había estado trabajando en esa oficina durante 7 años, y ese día no parecía tener nada de especial. Pero de repente, 3 mensajes de texto de 3 clientes diferentes llegaron a mi teléfono, informándome que tendrían que cancelar sus citas para ese día. Las cancelaciones de citas no eran inusuales en mi trabajo, pero recibir 3 consecutivas era muy extraño. Con un horario completamente lleno de la mañana a la tarde, no había preparado ningún trabajo alternativo, lo que me dejó con un vacío de 4 horas sin saber qué hacer. Ese día, decidí llevar mi motocicleta especial al trabajo, algo que hacía ocasionalmente para cambiar de rutina. Cuando me di cuenta de que tenía tiempo libre, pensé que sería una buena idea hacerme un chequeo médico, ya que hacía tiempo que lo necesitaba. Nunca había planeado hacerlo ese día, pero ya que tenía tiempo, decidí aprovechar y fui a la clínica más cercana para una revisión. Recuerdo haber llamado a mi novia para invitarla a dar un paseo, pero ella lo rechazó porque estaba ocupada. Entonces le dije, no te preocupes, iré a hacerme un chequeo médico. Y salí de la oficina, bajé al garaje, me puse el equipo de carretera y monté mi motocicleta. Lo extraño fue que, en los 7 años que había trabajado en esa oficina, siempre giraba a la izquierda cuando salía del edificio. Pero ese día, por alguna razón inexplicable, decidí girar a la derecha. Ese era el camino hacia una avenida grande y transitada, completamente opuesto a las calles pequeñas y tranquilas por las que normalmente viajaba. Todavía no puedo explicar por qué lo hice, pero esa decisión me llevó a un evento que nunca podría haber imaginado. Menos de un cuarto de milla después de girar, me detuve en una intersección, esperando que el semáforo me permitiera girar a la izquierda. Cuando la luz se puso verde, era la única persona en ese carril. Las calles estaban bastante desiertas por la tarde y todo parecía tranquilo. Lentamente aceleré, preparándome para girar a la izquierda, cuando de repente, desde el otro lado, un SUV grande se lanzó hacia la intersección a gran velocidad. Todo sucedió tan rápido. El vehículo me golpeó de lleno y sentí un impacto violento en la cara. En ese momento, supe que estaba muerto. Pero curiosamente no sentí dolor ni miedo. En lugar de eso, mi conciencia se desprendió instantáneamente de mi cuerpo, como si ya no tuviera razón para permanecer allí. No necesitaba presenciar el caos y la devastación del accidente. En un abrir y cerrar de ojos, fui transportado a otro lugar, un lugar lleno de paz, calidez y serenidad. Toda la ansiedad, el dolor y el miedo desaparecieron, y ya no me preocupaba lo que estaba sucediendo en la tierra. Mientras yo estaba en ese estado de tranquilidad, de vuelta en la escena del accidente, el primero en llegar fue un pastor que estaba cerca. Él fue el primero en sacar mi cuerpo de debajo del SUV en llamas, ya que el fuego del motor comenzó a extenderse y quemar la parte inferior de mi cuerpo. Estaba sangrando por todas partes, por la nariz, los ojos, la boca y los oídos. Desde todos los puntos de vista médicos, yo ya estaba muerto. El pastor comenzó a rezar la última oración por mí, como si Dios lo hubiera colocado en el lugar correcto, en el momento adecuado para cumplir su misión divina. En otro lado de la intersección, cerca del restaurante Jack in the Box, había 2 paramédicos haciendo fila para comprar comida. Si hubieran estado detrás de alguien más en la fila, probablemente no estaría aquí para contar esta historia. Pero gracias a su posición, se dieron cuenta rápidamente del accidente y corrieron a la escena. En cuestión de segundos, comenzaron a atenderme, sacándome de las puertas de la muerte. Detrás del restaurante Jack in the Box había un DMV, y casualmente, un amigo cercano de mi hijo estaba allí haciendo un trámite personal. No solía estar en esa área, pero ese día estaba allí en el momento adecuado. Al no poder encontrar mi teléfono ni mis documentos de identificación debido al impacto, llamó de inmediato a mi hijo, quien estaba trabajando en un In-N-Out Burger en ese momento. «Brandon, tu papá ha tenido un accidente», le dijo, y eso dejó a mi hijo completamente atónito. Para mí los momentos más conmovedores no fueron el dolor físico que experimenté. Lo que más me conmovió fue el miedo y el dolor que las personas que amaba estaban sintiendo. Ese es el mayor peso que llevo conmigo al recordar todo lo sucedido. Mi hijo Brandon le preguntó a su amigo, «¿Cómo sabes que es mi pa?» Y él respondió, «Es su motocicleta, nadie más tiene una igual». Y así, mi familia comenzó su viaje al hospital sin saber a qué se enfrentarían.
Cuando me llevaron al hospital, estaba en coma profundo, en un estado Glasgow de nivel 3, lo que médicamente es casi equivalente a la muerte. Cuando los médicos hablaron con mi familia, intentaron minimizar la gravedad de la situación, diciendo: si despierta, lo cual es muy poco probable, tendrá un daño cerebral severo y podría quedar en estado vegetativo de por vida. Pero eso no fue el final. Después del accidente, ya no era consciente de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Durante los siguientes 9 días permanecí en un coma profundo, con muy pocas esperanzas de sobrevivir. Los médicos le dijeron a mi familia que prácticamente no había posibilidad de que despertara, y que si ocurría el milagro de que lo hiciera, probablemente viviría como un vegetal debido al grave daño cerebral. Sin embargo, a pesar de todas esas sombrías predicciones, desperté el 9º día, justo en mi cumpleaños. El momento en que abrí los ojos, lo primero que sentí fue que nada era como antes. No reconocía dónde estaba, no sabía quién era, ni siquiera recordaba nada sobre mi vida antes del accidente. Era como si toda mi memoria y mi identidad hubieran sido completamente borradas. Sentí como si acabara de nacer, comenzando desde cero, teniendo que aprender a percibir y conectarme con el mundo que me rodeaba. Mi familia se había preparado para la posibilidad de que nunca volviera a ser el mismo, e incluso consideraron que tal vez nunca podría cuidar de mí mismo de nuevo. Pero lo primero que me sorprendió fue la rápida recuperación de mi cuerpo. Los médicos habían advertido que tendría que someterme a cirugías reconstructivas complicadas y que llevaría cicatrices permanentes. Sin embargo, cuando desperté y me miré en el espejo, no vi ninguna cicatriz en mi rostro, ni ningún signo de la desfiguración que tanto preocupaba a los médicos. Esto no solo fue un milagro para mí, sino también para mi familia. Pero aunque mi cuerpo parecía estar recuperándose rápidamente, mi mente era otra historia. No recordaba nada de mí mismo. Desde hablar, caminar, hasta los recuerdos básicos de mi vida, todo había desaparecido. Me sentía como una persona completamente nueva, sin ninguna conexión con mi pasado. Sentimientos encontrados de confusión, desconcierto y miedo me envolvieron durante los primeros días después de despertar. Durante el proceso de recuperación, tuve que empezar a aprender todo de nuevo. Aprender a caminar de nuevo se sentía como un desafío gigantesco para mí. Cada paso, cada movimiento requería una concentración y esfuerzo extraordinarios. Las sesiones de fisioterapia se convirtieron en una parte esencial de mi vida diaria en el hospital. Recuerdo haber luchado incansablemente solo para dar unos pocos pasos, y cada paso era una pequeña victoria para mí. Además de los desafíos físicos, tuve que enfrentarme a los aspectos psicológicos difíciles. No podía recordar quién era, no sabía nada de mis gustos, pasiones o los recuerdos que antes habían definido quién era. Para mí, no fue una pérdida de memoria en el sentido convencional, sino una eliminación completa de mi ser. Sentía que ya no era la persona que solía ser, sino solo una nueva versión de mí mismo. Mi familia me apoyó mucho en esta etapa. Mi hijo Brandon me trajo fotos mías de antes, fotos donde era un buceador profesional, había viajado por el mundo y jugaba al tenis a nivel competitivo. Miraba esas fotos y me sentía como si estuviera mirando a un extraño. No podía conectarme con la imagen de quien era antes, y eso me hacía sentir desorientado y confuso. No solo habían desaparecido mis recuerdos sobre mí mismo, sino que también sentía una desconexión con el mundo que me rodeaba. Mientras los demás, desde mi familia, amigos, hasta las enfermeras y médicos, me veían como un ser físico específico, yo percibía otra dimensión. Veía a las personas no solo como seres humanos materiales, sino como almas eternas. Cada persona llevaba consigo una cadena de vidas pasadas, y yo podía ver claramente las diferentes identidades que habían tenido a lo largo de su viaje espiritual. Recuerdo un momento en el que intentaba hablar con una enfermera, sintiéndome frustrado cuando ella me hacía preguntas simples como si yo fuera un niño. Solo quería saber si reconocía a mi novia, pero yo sentí que la pregunta era una falta de respeto. Respondí de manera sarcástica, llamando a mi novia la reina, aunque nunca antes nos habíamos llamado con apodos cariñosos. En ese momento, no me di cuenta de que dos partes de mi conciencia coexistían al mismo tiempo. Una parte dentro de mi cuerpo físico, y otra aún conectada con una dimensión diferente a la que llamo el portal. Durante todo el proceso de recuperación, comencé a darme cuenta de que no solo estaba viviendo en una realidad física,
sino que también existía en otra realidad espiritual. Cada vez que dormía, no solo descansaba, sino que volvía al portal, donde me sentía completamente en paz y cómodo. Allí no había tensión, no había dolor, y todo tenía un sentido claro. No necesitaba hacer preguntas, porque todo ya se había descargado en mi mente de manera natural. Todas las preguntas sobre el sentido de la vida, sobre la existencia de Dios y la naturaleza del alma, se volvieron claras y no necesitaba buscar más respuestas. Sin embargo, al mismo tiempo, esta separación hizo que regresar a la vida normal fuera más difícil que nunca. Sentía que ya no pertenecía al mundo material, y todo lo que me rodeaba me resultaba ajeno. No podía entender por qué las personas actuaban como si solo fueran seres materiales, cuando yo podía ver claramente que eran almas eternas, llenas de vidas y experiencias. Mi proceso de recuperación no fue solo físico, sino también espiritual. Tuve que aprender a aceptar ambas partes de mí, la parte física que intentaba recuperarse y la parte espiritual que seguía conectada con otra realidad. Después de un largo proceso de recuperación, comencé a darme cuenta de que mi experiencia cercana a la muerte no solo fue un esfuerzo físico por sobrevivir, sino también un viaje profundamente espiritual. Mientras mi cuerpo físico aprendía nuevamente a hablar, caminar y adaptarse a la vida diaria, mi alma comenzó a experimentar fenómenos sobrenaturales difíciles de describir con palabras. Sentía que no solo vivía en este mundo, sino que también existía en otra dimensión, la cual había comenzado a llamar el portal. Cada vez que dormía, mi conciencia no descansaba de manera habitual. En lugar de eso, me sentía arrastrado de nuevo al portal, el mismo lugar donde había experimentado la paz absoluta justo después del accidente. Allí no había dolor, ni preocupaciones sobre las dificultades de la vida. Estaba envuelto en una paz y tranquilidad perfectas, y todo parecía tener un propósito y razón claros. No necesitaba hacer preguntas, porque todas las respuestas ya estaban presentes en mi mente, como si fueran transmitidas directamente desde una fuente de conocimiento infinito. No sé si crees en la existencia de seres sobrenaturales, pero puedo decirte que he encontrado y me he comunicado con lo que llamo ángeles o entidades akáshicas. Estos seres no hablaban conmigo de la manera convencional, sino que me transmitían un tipo de conocimiento a través de la intuición. Todo sucedía como si supieran exactamente qué me estaba preguntando, y la respuesta era descargada en mi mente al instante. No necesitaba formular preguntas, solo pensar en algo ya me proporcionaba la respuesta. En el mundo del portal, no era solo un alma individual. Podía ver claramente que cada persona en esta vida ha pasado por múltiples encarnaciones. Nadie es solo un ser físico. Todos son una cadena larga de vidas y experiencias, y cada vida trae consigo una lección y un propósito. Esto explicaba por qué, cuando miraba a las personas a mi alrededor, desde las enfermeras del hospital hasta mi familia y amigos, no solo veía a seres materiales, sino a almas eternas. Este sentimiento se hizo aún más fuerte cuando volví a ver a mis seres queridos. Recuerdo claramente un momento en que miré a mi hijo, Brandon, y vi no solo a un joven, sino toda la cadena de vidas que había vivido. Cada vida dejaba una huella en su alma, y podía percibir todas esas experiencias de manera clara. Esto me confundió, porque en el mundo material, la gente actúa como si solo fueran individuos en el presente, sin darse cuenta de que llevan consigo una compleja historia del alma. No solo Brandon, sino también mi novia y otras personas a mi alrededor se volvieron multifacéticas ante mis ojos. No los veía solo como las personas que conocía en esta vida, sino como entidades espirituales que habían existido a lo largo de muchas encarnaciones. Podía ver claramente sus vidas pasadas, y esto me hizo sentir como si estuviera viviendo en una realidad completamente diferente a la de los demás. Durante los 4 años posteriores al accidente, esta experiencia cercana a la muerte nunca dejó de perseguirme. Sentía que siempre existía en 2 dimensiones. Una parte de mí seguía conectada al mundo del portal, donde encontraba paz y comodidad, mientras que la otra parte intentaba reintegrarse a la vida cotidiana. Cada vez que caía en el sueño, mi conciencia regresaba al portal, donde podía comunicarme y conversar con los seres sobrenaturales. Esta experiencia no se detuvo solo en la comunicación con las almas. También se me transmitieron conocimientos profundos sobre la naturaleza del universo,
sobre cómo funciona todo y sobre el significado de la existencia. Lo que antes solo podía imaginar o explorar a través de textos religiosos, ahora se hizo realidad en mi mente. Todo tiene un propósito, y cada evento que ocurre en la vida es parte de un plan más grande que no podemos ver desde nuestra perspectiva limitada. Cuando era joven, siempre tuve una pasión por la religión y la teología. Estudié muchas religiones y me convertí en un erudito de la teología, siempre buscando la verdad sobre Dios y el significado de la existencia. A lo largo de ese camino, siempre me preguntaba si lo que había aprendido y estudiado era realmente correcto. Después de mi experiencia cercana a la muerte, me di cuenta de que la mayoría de las cosas que había buscado eran ciertas. Todo lo que había leído y estudiado, desde las historias bíblicas hasta las complejas doctrinas religiosas, fue confirmado como correcto. Solo que muchas veces estas enseñanzas se simplifican para ser más comprensibles. Recuerdo claramente algo que me dijeron los seres sobrenaturales durante mi experiencia. El propósito de la existencia no es encontrar respuestas a todas nuestras preguntas, sino experimentar y aprender de todo lo que nos rodea. Así es como nuestras almas crecen y evolucionan a través de cada vida. No estamos aquí para entender todo, sino para aprender a amar, comprender y conectarnos con otras almas. Durante esos 4 años, no solo aprendí a vivir de nuevo, sino que también aprendí a aceptar que la vida no solo existe en el mundo físico, sino también en otra dimensión. La vida física es solo una pequeña parte de todo el viaje del alma, y cada experiencia que tenemos tiene un significado mucho más profundo de lo que podemos entender. No sé si mi experiencia puede hacer que la gente crea en lo sobrenatural, pero para mí es la prueba más clara de la existencia de otro mundo. Este mundo no es solo un lugar al que vamos cuando morimos, sino una parte continua de la existencia con la que siempre estamos conectados. Y a través de esta experiencia, he encontrado paz al aceptar que esta vida es solo una etapa en el eterno viaje del alma.